Muy buenas inteligencias artificiales y biológicas, sean bienvenidas un día más al canal. En esta ocasión tenemos noticias sobre Black Mirror, la amada serie de ciencia ficción en formato antológico que por fin vuelve desde lo que fue una quinta temporada bastante floja. Recordemos que el creador de la serie, Charlie Brooker, había hablado sobre la sexta temporada en un periodo de pandemia y había dicho que la realidad ya era lo suficientemente desalentadora como para añadirle una sexta temporada de Black Mirror. De hecho, se hizo esta genial publicidad que están viendo en pantalla. Pero ahora, después de muchos rumores y algunos fichajes importantes en cuanto a actores y actrices para esta sexta temporada, por fin Netflix ha sacado recientemente el primer tráiler oficial y creo que posiblemente sea el único. En este tráiler pudimos observar varias cosas de los capítulos que hasta el momento no sabíamos cuántos iban a ser. Pero hoy, según el medio Entertainment Weekly, sabemos que son 5 capítulos y tenemos el nombre y la sinopsis de cada uno de ellos, que es justamente lo que vamos a comentar en este video. Así que sin más, empecemos con el video. El primer capítulo se llama Beyond the Sea o Más allá del mar y transcurre en un 1969 alternativo, en el que dos hombres en una peligrosa misión de alta tecnología se enfrentan a las consecuencias de una tragedia inimaginable. Este es el episodio protagonizado por Aaron Paul, a quien muchos posiblemente recuerden de Breaking Bad, pero que también recordemos ha tenido ya una participación en una serie de ciencia ficción importante. En este caso me refiero a su papel como Caleb en la serie Westworld. Este es uno de los capítulos que más deseo ver en esta sexta temporada, ya que el hecho de que transcurra en un 1969 alternativo me llama bastante la atención, tal como lo mencioné en mi video sobre las ucronías de La Casa de Papel Corea. Asimismo, el hecho de que transcurra en este año posiblemente nos refiera a un contexto de Guerra Fría, ya que recordemos que este es el año en el que el ser humano llega por primera vez a la Luna. Hito alcanzado por una fuerte competencia entre Estados Unidos y Rusia en lo que fue conocido como la Guerra de las Galaxias. Así que abordar este acontecimiento de forma ucrónica y con el estilo de Black Mirror me parece bastante interesante y es algo que deseo ver. De hecho, posiblemente cuando se estrene la temporada este sea el primer capítulo que vea, ya que es el que más me llama la atención. El segundo capítulo de esta sexta temporada de Black Mirror tiene por nombre Joanne is Awful, que literalmente se traduce como Joanne es horrible. Y básicamente es la historia de una mujer común y corriente que se sorprende bastante al descubrir que existe una plataforma mundial de streaming que ha lanzado una prestigiosa adaptación televisiva de toda su vida. En esta adaptación ella es interpretada por la estrella de Hollywood Salma Hayek, quien aparentemente estará interpretándose a sí misma dentro de la historia, algo muy similar a lo que vimos en el episodio de Rachel Jack and Ashley 2 con la estrella Miley Cyrus. El tercer episodio se titula Macy Day, que básicamente se traduce como Día del Laberinto, y aborda la historia de una estrella con problemas que se ve acosada por paparazzis invasivos mientras lidia con las consecuencias de un atropello con fuga. Este capítulo contará con la participación de Sassy Betts, Clara Rugart y Dani Ramírez como protagonistas. Este episodio posiblemente sea muy similar al capítulo Cocodrile que vimos previamente en Black Mirror. De hecho, coinciden en un aspecto en específico que ya por sí es bastante evidente: el tener que lidiar con las consecuencias de haberse dado a la fuga después de un atropello con un automóvil. El siguiente episodio se titula Loch Henry, que podría traducirse como El Lago Henry. Es dirigido por Sam Miller y cuenta la historia de una joven pareja que viaja a un tranquilo pueblo escocés para trabajar en un elegante documental sobre la naturaleza. Pero la pareja se ve arrastrada a una jugosa historia local que involucra sucesos espeluznantes del pasado. Este capítulo está protagonizado por Samuel Blanking, Mayala Harrow, Daniel Borman, John Hannah y Monica Dolan. En mi opinión, este será el capítulo que quizá quede un poco más flojo dentro de toda la temporada, aunque espero equivocarme y que todos estén a la altura de lo que un capítulo de Black Mirror debe ser. El cuarto capítulo se titula Demon 79, que puede traducirse como Demonio 79, y tiene lugar en el norte de Inglaterra en 1979, donde a una amable dependiente de una tienda se le dice que debe cometer actos terribles para evitar un desastre. Este capítulo es el único de la nueva temporada que está coescrito. Adicional a Charlie Brooker, la antigua guionista de Ms. Marvel, Bisha K. Ali, se ha colocado como coescritora de este capítulo,
dirigido por Toby Haynes y protagonizado por Anjana Bassam, Papa Sidiou, Catherine Rose Morley y David Shields. Este capítulo personalmente es otro que me llama bastante la atención ver y que de hecho me recuerda mucho al capítulo Cállate y Baila que también vimos previamente en una temporada de Black Mirror. Y bueno gente, para finalizar les comento que he encontrado este que es el actual símbolo que tiene la serie unas 7 veces en el tráiler. La primera vez que lo vi lo encontré como unas 4 y dije wow, debe de estar oculto en otros lugares, así que vi el tráiler de nuevo y lo encontré en 7 lugares en específico dentro de todo el tráiler. Así que quiero que me comenten en los comentarios cuáles son las 7 locaciones o los 7 lugares en los que aparece el símbolo, y si lo logras te mandaré un saludo en el próximo video que haga para el canal. Muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta la próxima. Un abrazo.